Buenos días, les bendecimos. Good morning, we bless you. El mensaje que usted verá a continuación traerá una nueva temporada sobre su vida. The message, what will you see, will land a new season over your life. Desde la Iglesia Internacional de la Mayor de las Antillas, nos complace darle la bienvenida al pastor José Ángel Pérez Matos. From the International Church of La Mayor de las Antillas, we fancy welcome to Minister José Ángel Pérez Matos. Muy buenas, Dios les bendiga a todos en esta mañana preciosa, esta mañana maravillosa. Muchísimas gracias a todos los pastores, a todos los discípulos íntimos que están ahí con su equipo, con su gente, que están ahí pues para recibir la instrucción del Señor, la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Un abrazo de la pastora, un abrazo del equipo de acá de la casa, de todos los que están acá, un abrazo. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les proteja ahí donde están, que la mano del Señor, Dios Todopoderoso, les alcance y que sea muy próspera en esta mañana la palabra en su corazón, que prospere la palabra de Dios en su vida, que prospere la palabra de Dios. Levante su mano, diga conmigo que en este día la palabra de Dios prospere. La palabra de Dios prospera en mi vida, prospera en mi casa, prospera en mi familia, prospera en mi iglesia. Bienvenida la palabra, bienvenido el sonido. Levanta la mano, no te canses de decir y di conmigo: Señor, trae el sonido de la vida a nuestra iglesia, el sonido de la vida a nuestra casa. Que venga el sonido, el movimiento de la vida a nosotros en este día. Voy a estar fluyendo y le voy a estar impartiendo algunos principios mientras lo vaya sintiendo, y luego vamos a la oración para la gran activación acerca de esta ocasión y de este momento. El objetivo de este momento al encontrarme con ustedes, como les dije, ya les envío un gran saludo a todos. Les amamos muchísimo y agradecemos a Dios por su fidelidad al Señor, por no soltar, por estar ahí batallando cada momento, cada día, luchando contra la adversidad, las persecuciones, las dificultades, las vicisitudes. Muchísimas gracias. Espero que podamos disfrutar este momento precioso y especial. Así que quiero invitarles que vayan allí a la palabra de Dios, al libro del libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a ir allí al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Quiero que todos estén allí, quiero que todos se centren en ese versículo, porque la breve impartición de hoy, la palabra que nos va a permitir recibir el río fresco del Espíritu, tiene que ver con el movimiento de la iglesia. El tema que vamos a compartir ahora es el movimiento de la iglesia. Así que quiero que los pastores presten atención, que todo el mundo esté atento a lo que nosotros estamos compartiendo. Bien, vamos a la palabra de Dios. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ven la palabra de Dios en este momento muy especial. Dice: como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dice: y como éste anduvo. Es muy importante, aquí voy a centrarme en la palabra y como éste anduvo. Es decir, como éste anduvo es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, mis hijos. Como Jesús anduvo representa el movimiento de Jesucristo, es el movimiento de la iglesia.
La dirección que Cristo nos dejó es la dirección de la iglesia. No importa lo que estemos atravesando, la dirección de la iglesia no cambia. Los tiempos iban a cambiar, anote eso, pero la dirección de la iglesia no puede cambiar. Los tiempos serán diferentes, pero la dirección de la iglesia no va a cambiar. Cuando me refiero la dirección de la iglesia no va a cambiar, me estoy refiriendo al propósito eterno de la iglesia. Es decir, la iglesia fue creada con un propósito. La iglesia fue diseñada con una intención. Cada pastor, cada hombre de Dios y cada discípulo tiene que conocer el propósito de la iglesia. Es decir, la iglesia tiene un propósito, es decir, una intención con la que fue creada. Y ese propósito no es un propósito que se establece teniendo en cuenta la voluntad humana, en el sentido que fue creado a partir de que el hombre entendiera u obedeciera. No, el propósito fue creado con la intención divina. Está en la omnisciencia de Dios, en la omnipresencia de Dios, en los atributos de Dios. Así que Dios diseñó un propósito para la iglesia y ese propósito nunca va a cambiar. Ese propósito nunca tendrá variación, no importando que los tiempos sean difíciles. Así como lo vimos en los tiempos históricos del surgimiento de la iglesia, hubieron persecuciones, hubieron muerte, hubieron muchísimas aflicciones, pero por encima de todas esas cosas, la iglesia mantuvo su dirección. Y es eso lo que queremos en esta mañana enfatizar en nuestros corazones, en toda nuestra red. ¿Cuál es la palabra que el Espíritu Santo nos trae? El Espíritu Santo nos habla acerca de que recordemos nosotros, cada uno personalmente, el movimiento de la iglesia. Es decir, hay un movimiento y un propósito en el cual nosotros tenemos que reflexionar cada día. Cuando vemos a Jesucristo, y dice la Biblia que como Dios ungió a Jesús de Nazaret. ¿Por qué dice Jesús de Nazaret? Porque está hablando de Jesús 100% hombre. Es decir, como Dios ungió a Jesús de Nazaret. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret y este anduvo. Es decir, este tuvo un movimiento porque fue ungido. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret y este anduvo. Para mí, este movimiento de Jesús hombre, 100% Dios, fue totalmente provocado por el mover del Espíritu Santo. Dios unge a Jesús con el Espíritu Santo. Por tanto, es importante saber por qué una iglesia en tiempos difíciles pierde su movimiento. Así que mi gran preocupación como pastor, como líder de este movimiento, es que ustedes, mi responsabilidad es que ustedes allá no vayan a perder el mover del Espíritu Santo. Dios unge a Jesús de Nazaret con el movimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo es lo que Dios usa para ungir a Jesús? Eso escríbanlo, anótelo. ¿Por qué Dios usa al Espíritu Santo para ungir a Jesús? ¿Por qué Dios unge a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo? Y eso quiero que lo anote porque es importante. No lo pueden olvidar. Como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como este anduvo, ¿verdad? Y lo ven, y como este anduvo, dice, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Y por qué decimos que Dios estaba con él? Porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Y quiero que todos los pastores esa pregunta la tengan bien anotada en su libreta. ¿Por qué Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret? ¿Por qué Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret? Entonces la respuesta es la siguiente: porque el Espíritu Santo es el único responsable de toda revelación acerca de Jesús de Nazaret y de la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Apúntelo, porque el Espíritu Santo es la única persona que puede darle revelación al hombre acerca de Jesús de Nazaret y de Jesucristo el resucitado. Así que Dios unge a Jesús con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que le va a revelar al hombre la existencia y resurrección del Hijo de Dios. Donde una iglesia no es ungida, ¿qué significa ungida? Significa que ha sido aprobada, separada por Dios. En el antiguo pacto, la unción era un acto simbólico que se llevaba a cabo con una persona escogida, una persona aprobada. Antes de hacer función
de su ministerio, esta persona primeramente era ungida como una señal de aprobación. Jesús fue aprobado por el Padre y ungido por el Padre con el Espíritu Santo. En el antiguo pacto, cuando un sacerdote era ungido, entonces el profeta lo ungía, dando señal de que Dios aprobaba a la persona para la función espiritual para la cual Dios la había escogido. Y rápidamente van a recordar cuántas veces fue ungido David para llegar a ser rey. Así que recordarán la primera vez que Samuel aparece en su casa, y cuando aparece en su casa toma una redoma de aceite y lo unge, señalando de que Dios había aprobado y escogido a ese jovencito para que fuese el próximo rey de Israel. Así que cuando aparece la unción, significa que Dios está aprobando, está habilitando y está comenzando a capacitar una persona para lo que Dios le ha elegido, para lo que Dios le ha escogido. Así que es muy importante que cada iglesia vea el nivel de unción que se está derramando en cada iglesia, porque es eso lo que trae el Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo está, los hijos de la casa, los pastores y sus equipos deben estar bajo una permanente unción del Espíritu Santo, porque el movimiento de la iglesia, la causa del movimiento de toda iglesia, proviene de la revelación que el Espíritu Santo trae a esa iglesia acerca de la existencia y la voluntad de Dios para esa geografía y para ese lugar en que esa persona ha sido llamada. Hay un movimiento en el cual no hay unción, pero figura como si fuera unción, y es el movimiento de la enseñanza y la doctrina. Cuando hay una buena doctrina en la casa y hay una buena enseñanza y hay una buena administración, es eso solamente lo que hay. Eso no significa que habrá movimiento. Usted puede tener buenos maestros, buena enseñanza y buena administración. Puede haber una buena estructura con nombre, pero usted puede producir todo eso con una buena enseñanza, pero puede llegar a ser la iglesia de Apocalipsis que dice que tiene nombre de que vives y estás muerta, porque aunque tenga la sana doctrina y una buena administración, puede carecer del movimiento del Espíritu Santo. Si usted no está ungido, aunque haya una buena doctrina y una buena enseñanza, no hay movimiento en la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado que en este tiempo la sana doctrina, las buenas enseñanzas y los buenos modelos administrativos no estén sustituyendo el movimiento del Espíritu Santo. Y eso es bueno revisarlo. Así que yo quiero, son breves minutos, pero quiero que los pastores estén chequeando. Quiero que estén revisando y que esta palabra pueda ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Porque el tema que Dios nos ha dado en este tiempo, la palabra profética que nuestra casa se está moviendo, es cómo prosperar en las arenas del desierto. Y nosotros hemos ido aprendiendo a descubrir que si no hay movimiento del Espíritu Santo, significa que la unción, la aprobación de Dios se ha ido. La persona sigue enseñando, la persona sigue con estrategia, el pastor sigue con la dosificación de enseñanza, con los pasos de la visión, con las estrategias, con los diseños administrativos, pero es solamente eso, una iglesia estructural, una red bien estructurada, buenos diseños administrativos, pero no hay movimiento. El movimiento se estancó, la gente no crece, la gente no pasa niveles, la gente se convierte pero no llega a hacer nada. Todo fracasa, todo se estanca, todo se pierde en el camino, porque aunque son buenos métodos administrativos, hay buena enseñanza, pero falta la unción del Espíritu Santo. Y cuando Jesús de Nazaret fue ungido con el Espíritu Santo, Él es nuestro modelo espiritual. Jesús es nuestro modelo. Y dice, y este anduvo haciendo bienes y libertando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El movimiento de Jesús de Nazaret fue a causa de la unción con la que Dios lo ungió. Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Repítalo. Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Repítalo. Levante su mano y diga, quiero ser ungido con el Espíritu Santo. Siempre que escuche la palabra, escoja responder. Escoja responder. La fe viene por el oír. Dale toda la gloria al Señor, porque hoy tú puedes escuchar otra vez esta palabra. Pero la palabra de Dios es una palabra que imparte fe a tu espíritu. Dios está dosificando tu espíritu. Dios está trayendo renovación a tu espíritu. No creas que eres un espectador, sino que eres alguien a quien Dios ha escogido para que escuches
escuche su palabra, para producir un nivel de fe en este momento, para el mover del Espíritu en tiempos tan difíciles como estos, tú puedas decir: mi casa y yo prosperamos aún en las arenas del desierto. Que el mover del Espíritu Santo, que el movimiento de la iglesia permanezca sobre tu vida, que el mover de la iglesia permanezca sobre tu llamado, que el mover de la iglesia permanezca sobre ti. Es la gran victoria. No es que hubo, sino que permanezca. No que fui, sino que permanezca. Estamos hablando que permanezca. No se trata de la historia, lo que vivimos, lo que hicimos. No, lo que hicimos la semana pasada es historia. Se necesita seguir ungido, se necesita seguir guiado, se necesita dirección ahora, se necesita movimiento ahora. Y hoy, mañana será historia lo que estamos haciendo hoy. Y hay que seguir emprendiendo, y hay que seguir avanzando, y hay que seguir derribando, y hay que seguir destruyendo, y hay que seguir estableciendo y edificando. La unción del Espíritu Santo, el mover de la iglesia esté sobre tu vida, el mover de la iglesia esté sobre ustedes, en el nombre de Jesús. Levanten su mano allá y diga: Señor, bendícenos con el mover del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el pastor nos está diciendo ahora que necesitamos ser ungidos con el Espíritu Santo? El movimiento de la iglesia está en esa unción del Espíritu Santo. Cuando Dios unge a una persona, Dios lo está aprobando, Dios lo está validando. La unción del Espíritu Santo está acompañada del llamado de Dios. Dios te llama, Dios te unge para que te separes para Él, para que te apartes para Él, para que te santifiques y te consagres. Cuando el pastor no tiene tiempo con Dios, cuando el pastor no ayuna, cuando el pastor es trabajo, proyecto y es dedicado a la iglesia, ese es un pastor que ha perdido la unción y está sobre lo administrativo, está sobre los procesos, pero no está siguiendo el movimiento del Espíritu. La prioridad para él son los proyectos, la prioridad para él son los diseños, y puedes tener un templo vacío, puedes tener una construcción sin nadie que se pueda reunir. La prioridad en este momento no es templo, no es construcción, todo eso hay que seguirlo haciendo, pero la prioridad en este momento es el mover del Espíritu Santo, el movimiento de la iglesia. Y eso es lo que está en segundo, tercero, cuarto lugar para muchos ministros hoy en nuestro país. Hay muchos ministros que su prioridad no es el altar, su prioridad no es el ayuno, su prioridad no es el mover del Espíritu, su prioridad es lo material, su prioridad son los proyectos. No, hijos amados, la prioridad en esta hora es el movimiento de la iglesia, y en ese movimiento Dios desata recursos, Dios desata puertas, se abren, caminos nuevos aparecen, sin apartarnos del mover del Espíritu. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús, nos estaba dando una señal importante. Quiero que anote esto en su libreta. Es un hecho que Jesús murió en la cruz. Apúntelo. Es un hecho que Jesús murió en la cruz. Pero es una cuestión de fe que Él resucitó de los muertos. Quiero que anote eso. Es un hecho que Jesús murió en la cruz. Es un hecho. Es un hecho. Él murió en la cruz, eso fue un hecho. Pero que Jesús haya resucitado de los muertos es una cuestión de fe. Que Jesús se haya levantado de los muertos, eso es una cuestión de fe. Y por esa razón es que nosotros necesitamos al Espíritu Santo. No sé si va entendiendo en este momento. Una buena enseñanza sin la unción del Espíritu Santo, lo más que puede mostrarle a la iglesia es un Cristo histórico. Una buena enseñanza y buenos maestros que no están ungidos con el Espíritu Santo, lo más que podemos ofrecerle en este tiempo a nuestra iglesia es la sana doctrina de un hecho que ocurrió, de una historia bíblica que ocurrió, pero como que no tenemos más que una sana doctrina, pero no tenemos la unción, el mover del Espíritu, nosotros no podemos traer una dosificación de fe a nuestra iglesia, la cual se requiere ahora para poder extender y expandir el movimiento del Cristo resucitado.
Porque es un hecho que Cristo murió en la cruz, pero que resucitó de los muertos y que se levantó. Eso es cuestión de fe. Y si el Espíritu Santo, no sé si lo está entendiendo ahora, y si el Espíritu Santo no viene a la persona y lo une, el único que puede revelarnos ahora que Cristo se levantó de la tumba, que Cristo resucitó al tercer día, es el Espíritu Santo. Pastor, tú no puedes revelar eso. Eso lo revela el Espíritu Santo. Por eso que la buena administración, los buenos modelos administrativos, la buena enseñanza, los buenos ministros, los buenos maestros y los buenos pastores que tienen mucho amor por el pueblo, todo eso está muy bien, pero si no estamos ungidos, no hay movimiento. Porque para lanzarte ahora y para lanzarte dentro de 6 meses más, que las cuestiones van a ir cada vez más acercándonos al anticristo, cada vez más con peligro, cada vez más con situaciones, cada vez más necesita estar ungido. No sé si lo están entendiendo. ¿Por qué necesito? ¿Por qué Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo? Para que nosotros supiéramos que también nosotros vamos a necesitar, ¿qué cosa? Ser ungidos por el Espíritu Santo. Entonces quiero que anotes esto, que es muy importante. La resurrección de Jesucristo es siempre revelada por el Espíritu Santo en el ahora. La resurrección de Jesucristo será siempre revelada por el Espíritu Santo en el ahora. Mateo capítulo 16, versículo 14. Usted va a estudiar en su casa. Mateo capítulo 16, versículo 14. ¿Se acuerdan qué fue lo primero? Una de las cosas primeras que Jesucristo hizo cuando resucitó de los muertos. Apareció en el cuarto donde estaban todos reunidos. ¿Y qué estaban allí todos ellos? ¿Cómo estaban ellos? Preocupados, con miedo. ¿Se acuerdan cómo estaban ellos? Ellos estaban allí como llenos de temor, llenos de miedo. Había una persecución de todos los discípulos en ese momento. Jesucristo había sido crucificado y había sido puesto en una tumba. Entonces, hasta ese momento todo había estado bien. Conocían a Jesús de Nazaret físicamente. Ellos habían tenido una experiencia con el Cristo físico, con Jesús de Nazaret, pero ellos no habían tenido una experiencia con el Cristo resucitado. Si analizamos bien cómo era su estado mental y emocional, a pesar de la experiencia que tuvieron con Jesús de Nazaret, descubrimos que cuando llegó el momento de la persecución, el temor y el miedo y el pánico se había apoderado de su corazón. No se da cuenta que hay una iglesia por ahí que tiene una buena doctrina, una sana enseñanza, y que todas esas personas en muchos lugares se la va a encontrar llena de temor, llena de miedo, mentores, líderes y pastores que están llenos de miedo, de temblor. ¿Cómo estaban los discípulos cuando ellos, su experiencia había llegado hasta Jesús de Nazaret? ¿Cómo estaban sus corazones llenos de qué? ¿Cómo estaban dentro de un cuarto, dentro de una casa? ¿Cómo estaban ellos? Porque ¿qué experiencia ellos no habían tenido? Había una experiencia que ellos no habían tenido. Habían algo que ellos no habían vivido. Y esto es importante saber. Y esto marcó la vida de toda esta gente para siempre. Y gracias a esto que sucedió en ese lugar, determinó el gran movimiento de la iglesia, desde aquellos tiempos hasta el día de hoy. Y todo el mundo sabe lo que pasó. ¿Qué pasó? Dice la Biblia, y apareció Jesús. ¿Qué significa y apareció Jesús? Que ellos no le habían conocido resucitado. Ellos no le habían conocido que el Cristo resucitó de los muertos. Ellos habían conocido, no sé si me está entendiendo, su conocimiento llegó y su experiencia hasta Jesús de Nazaret. Diga conmigo, hasta el hecho. Le dije al principio que la resurrección de Cristo, el resucitar de los muertos, es una cuestión de fe. Y el único que puede revelar ahora, en el ahora, que la resurrección es real, es el Espíritu Santo. Y una persona llena de doctrina, con sana doctrina, no puede combatir el temor, no puede combatir la persecución. A la misma vez tiene la palabra, pero a la misma vez tiene el miedo, el temor, y no puede, se paraliza. Los apóstoles estaban paralizados, llenos de temor dentro de un cuarto. Así está la iglesia en muchas partes, y así hay muchos ministros que se están escondiendo en proyectos, en procesos, y están perdiendo la dirección del mover del Espíritu Santo.
justificando que están en las cosas de Dios, pero escondido en los proyectos, escondido en las estructuras, sin seguir el mover del Espíritu, porque tienen miedo de las consecuencias que vendrán. Por tanto, hay dos cosas importantes. Número uno, conocer la verdad. Diga, conocer la verdad. Pero la Biblia dice que las palabras son espíritu y son vida. Es difícil tener una buena verdad y que no se tenga el espíritu, porque está a media. Entonces, verdad es cuando tienes una experiencia con el espíritu de esa palabra. Entonces, el Espíritu Santo, Jesús vino y apareció. ¿Qué significa? Se manifestó. ¿Qué significa? Se reveló. Entonces, cuando Jesús se revela, cuando Jesús se manifiesta, todo cambió para la vida de esos hombres. Dentro de ese grupo había uno, ¿recuerdan? Un apóstol de incredulidad. ¿Se acuerdan de Tomás? Y el apóstol de la incredulidad, ¿qué decía? Si yo no veo, no creeré. Si no meto mi dedo y mi mano, no creeré. Sí, tenemos mucha gente, diferentes líderes y pastores, que están esperando que otros emprendan para una vez que tengan éxito, ellos venir, copiar lo que esa persona está haciendo, lo que Dios le está dando, llevárselo a su iglesia y comenzar a practicar lo mismo hasta que descubren que el éxito no se copia, porque cada iglesia en sí misma ha sido llamada para ser única, singular, exclusiva, porque la fuente es el Espíritu Santo. Tú no tienes que estar copiando o esperando que alguien haga algo y le salga bien para decir voy a hacer esto porque a fulano le salió bien, voy a orar así porque T.B. Joshua ora así, voy a predicar así porque Maldonado predica así, voy a hacer esto porque el profeta tal hace esto. No puedes comenzar a buscar copias exitosas para meter ese paquete dentro de tu casa y pensar que por eso vas a ser exitoso o vas a tener un movimiento. No tienes que preocuparte por aquellos que se han llevado de ti la visión, los libros, los proyectos, que se han llevado tu experiencia, lo que tú invertiste en ello, y que pueden estar al doblar de la esquina levantando cualquier cosa para hacerte creer que ahora van a competir con lo que Dios te ha dado. Tú no estás compitiendo con nada. Tú tienes un llamado único, singular. Los que te copian fracasarán. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es una copia. Él es la fuente que le da vida hasta los muertos. La falta de movimiento en mi vida es la falta de revelación. Lo único que pone en movimiento a una iglesia es la revelación. El Espíritu Santo tiene que estar ungiendo, tiene que estar aprobando, tiene que estar capacitando, tiene que estar dotando al pastor, a la pastora, en la intercesión, en los movimientos, porque donde quiera aparece obstáculos, aparecen presiones, aparecen oposiciones, se sobran los argumentos. La gente comienza a llenarse de miedo y de temor porque no han sido ungidos por el Espíritu Santo. Quiero que anote esto. No podemos creer genuinamente en algo, anótelo. No podemos creer genuinamente en algo o valorarlo si nos falta revelación acerca de eso. Quiero que lo anote. Quiero que anote esto. No podemos creer genuinamente en algo. Yo no puedo creer genuinamente en algo o llegar a valorarlo si me falta revelación acerca de eso. Apunte, escriba. La revelación es esencial porque sin la revelación la fe no puede operar en lo sobrenatural. Apúntelo. La revelación es esencial porque sin ella nuestra fe no puede operar en lo sobrenatural. Todo lo que haríamos es una obra muerta sin revelación. Escríbalo. Todo lo que haríamos es una obra muerta sin revelación. Y es a eso lo que se ha dedicado la mitad de la iglesia. La mitad de la iglesia está copiando métodos. Está copiando métodos administrativos, está copiando estrategias, está copiando cosas y lleva esa copia a otro lugar. Entonces, como no se lo dio el Espíritu Santo, como no lo habla el Espíritu Santo, como no se rinden al Señor, entonces no funciona, no tienen éxito, porque entonces no se dan cuenta que todo lo que tú haces, por el simple hecho que puedes saber hacerlo, por el simple hecho de que tienes conocimiento para hacerlo, entonces si lo que nosotros vamos a hacer
no requerimos al Espíritu Santo, entonces quiere decir que el Espíritu Santo no vino ahí. Él no nos está enseñando eso, porque eso lo podemos aprender de otro. ¿Dónde necesitamos al Espíritu Santo? Para hacer aquello que nadie ha hecho, para emprender una estrategia que nadie ha emprendido, para seguir un camino que nadie lo ha tomado, que está lleno de desafíos, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, ¿cuándo se detiene una iglesia? ¿Cuándo es que se dedica un pastor a cualquier otra cosa y de esa manera justifica de que está en nación? Cuando ha perdido la unción y el mover del Espíritu Santo. Yo puedo tener dinero, yo puedo tener recursos y yo puedo dedicarme en segundo lugar a lo que está en segundo y en tercero a hacer lo primero. Pero lo que simplemente estoy haciendo es ocultando mi vida y el mover del Espíritu que no tengo en las cosas materiales. En primer lugar, no es la administración. En primer lugar, no son las estrategias. Y en primer lugar, no son los diseños. ¿Qué es lo que es en primer lugar? El movimiento, la revelación. Y cuando viene la revelación, entonces Dios te da diseño, Dios te da estrategia para que se canalice el movimiento del Espíritu. ¿A qué viene el Espíritu? ¿Por qué necesitamos ser ungidos? Porque necesitamos continuar en la gran comisión de Adán. ¿Cuál fue la gran comisión que le dieron a Adán? Expandirse, multiplicarse y fructificar. Entonces, ¿en qué se basa la gran comisión del Nuevo Testamento? En una expansión continua. ¿De qué cosa? Del llamado de Dios al hombre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el movimiento se siga expandiendo. ¿Cuál es el principio del reino? Expansión. ¿Principio del reino cuál es? Expansión. ¿Cómo tienen que estar las redes? Expandiéndose. ¿Cómo debe estar la casa de paz? Expandiéndose. ¿Cómo debe estar el mentor? Expandiéndose. ¿Cómo debe estar la iglesia? Expandiéndose. ¿Y cómo debe estar el pastor? Recibiendo toda la unción y toda la sabiduría y todo el diseño para la expansión continua del reino de Dios. Te metes 5 días construyendo, te metes 20 días construyendo, trabajan 12 y 24 horas, no ayudan ni 48 horas, pero trabajan hasta el cansancio. Todo lo que tú haces que el Espíritu Santo no tiene que enseñártelo, se vuelve una obra muerta si no es la prioridad. Sin la revelación, la fe no puede operar en lo sobrenatural. Todo lo que haríamos sería una obra muerta. Todos los ministerios deben ser establecidos en la revelación del Cristo resucitado. Apúntelo. Todo ministerio debe ser, apunte esto que es importante, todo ministerio debe ser establecido en la revelación del Cristo resucitado. Por eso es la diferencia entre un discipulado que prospera y un discipulado que se estanca. Porque el discipulado que prospera es el que está basado en el mover de la revelación del Cristo resucitado. Y el discipulado que se basa en buena enseñanza no prospera porque no tiene la unción, no tiene la manifestación del Espíritu en el ahora. Usted puede seguir leyendo la Biblia, que si el Espíritu no se le revela y no se le manifiesta, usted está leyendo una historia. Deja de ser historia para convertirse en un fundamento de su vida cuando el Espíritu Santo se le revela y le da testimonio de esa palabra. Entonces, ¿por qué mi discipulado no prospera? ¿Por qué en mi discipulado la gente no crece? Porque tú lo que tienes es una buena enseñanza que no requiere del Espíritu Santo. Solamente prepararte, dosificarte y estudiar esa enseñanza. Y una vez que tienes ya preparado la estructura de la enseñanza, la semántica y el análisis, ya sabes lo que tienes que decir, ya no te hace falta más nada que tener una buena expresión, una buena verborrea y una buena logística para decir las cosas. Luego pones tu mano, ora, mencionas el nombre de Jesús, llamas al Espíritu Santo y haces todos los ritos que se saben hacer en el discipulado y terminaste exitosamente. Gloria a Dios, todo fue maravilloso, pero al final del día, al final del mes, al final del trimestre, tus discípulos siguen mal, todos están estancados, todos están muriendo, tienen nombre de que viven y están muertos. ¿Por qué razón? Porque tu discipulado no está hecho sobre el fundamento de la revelación del Cristo resucitado, lo cual requiere continuamente la asistencia del Espíritu Santo en el ahora. Sacas al Espíritu Santo y te quedas con los buenos métodos, la buena enseñanza, la buena dinámica, la buena actividad y la buena estructura administrativa. Y una vez que te pasas 3 meses al final del trimestre, la gente está muerta, está seca, la gente no fue a ningún lado y le diste un montón de clases, un montón de cosas, pero las cosas están estancadas porque no tienen movimiento del Espíritu, son obra muerta.
Todo es glorioso, pero no requiere oración, no requiere ayuno de tu parte, no requiere consagración. Por eso el pastor coge 52 lecciones y estudia. El mismo espíritu que tiene el pastor de dormilón, de vago, que lo tiene, es el mismo espíritu que muchas veces tienen sus mentores. La misma manera en que tú estudias es la misma que tienen ellos. Porque la unción desciende desde la cabeza. Si tú amas al Espíritu Santo, tú vas a desafiar a tu gente a buscar al Espíritu Santo. Si tú amas la consagración, tú lo vas a llevar a la consagración. Si tú amas el ayuno, lo vas a llevar al ayuno. Tú no le vas a hablar del ayuno, tú lo vas a llevar al ayuno. Pero hay gente que no se acuerda cuál fue el último día que ayunó 24 horas. Apunte este punto. Vaya apuntando. El mover del Espíritu, fíjese. El mover del Espíritu Santo, cuando Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo, a Jesús de Nazaret, lo estaba capacitando y preparando para que éste anduviera y qué más, hiciera bienes y libertara a quienes, a todos los oprimidos por el diablo. La gente piensa en el Espíritu Santo solo en cuestión de señales y poder, pero la gente no piensa en el Espíritu Santo como la única fuente del movimiento. Los dones no son el movimiento. El movimiento del Señor es el amor. El amor es el movimiento de Dios. Porque Dios es amor. Y el movimiento de Dios es el movimiento del amor. Por amor entregó su Hijo. Por amor se sacrificó en la cruz del Calvario. El amor de Dios es un hecho. Cristo se sacrificó. En el sacrificio que ustedes ven, el amor de Dios. Y cuando usted se está sacrificando por Dios, ¿qué movimiento es ese? El movimiento del amor de Dios. Donde falta el amor de Dios, ya la iglesia no se sacrifica. Los líderes no se sacrifican. Los pastores no sacrifican tiempo. Visitan, disipulan, pero no se sacrifican en lo íntimo con Dios. Han perdido el movimiento y todo lo que hacen lo saben hacer. Dar clase, predicar, visitar. Ya ahí no está el Espíritu Santo, porque el movimiento viene para hacer cosas nuevas cada día, porque las adversidades aumentan, las oposiciones aumentan. La estrategia de hace 3 días hay que cambiarla. La estrategia de hace una semana hay que cambiarla. Y necesita la asistencia continua del Espíritu Santo. Mucho cuidado con la buena estrategia. Mucho cuidado con la buena administración. Mucho cuidado con las estructuras y los nombres. Todo eso puede figurar en tu vida como una buena organización de obras muertas, donde no hay mover del Espíritu Santo. Por eso, la resurrección de Jesucristo, apúntalo, la resurrección de Jesucristo es la demostración de su amor y su poder. Apunten eso, ya voy a terminar. La demostración, la resurrección de Jesucristo es la demostración de su amor y su poder. Cuando usted mira la cruz, ¿qué usted ve? El amor de Dios. ¿Qué usted ve? ¿Qué usted ve en la cruz? Pero cuando usted mira la resurrección, ¿qué usted ve? El gran poder de Dios. Entonces, ¿qué cosa es la resurrección? La resurrección es el movimiento del amor y del poder de Dios. Repitan conmigo, la resurrección es el movimiento del amor de Dios y el poder de Dios. Cuando miro a la cruz, ¿qué veo? El gran amor de Dios, sacrificando a su Hijo por nosotros. Cristo sacrificándose por nosotros. ¿Qué ves ahí? El amor de Dios. Cuando falta sacrificio, ¿qué es lo que se está llevando el diablo de la iglesia? Cuando la gente no quiere sacrificarse en el altar, ¿qué se está robando de la vida de los ministros? Que están desarrollando una filosofía de ayuno y una filosofía de oración y son los primeros bárbaros que no son modelo de la iglesia. Entonces, cuando yo miro la cruz, hay 2 movimientos. Uno, el amor de Dios, y el segundo, el movimiento del poder. Y la pregunta que me hago, ¿quién es la única persona que puede darnos revelación de ese movimiento?
Y si tú no caminas con el Espíritu Santo, si tú y yo no somos ungidos con el Espíritu Santo, ¿qué tipo de movimiento hay en nosotros si el propósito de la iglesia es el movimiento del Espíritu? Y el Espíritu está revelando el amor y el poder. El amor y el poder. El amor y el poder. Esto es un movimiento donde el sacrificio es por amor. Y las manifestaciones son a causa del poder ilimitado de Dios. Cualquier obstáculo que en este momento esté enfrentando el amor de Dios en tu vida, te doy una palabra de parte de Dios, caerá. Cualquier muro que se ha levantado, que está deteniendo el amor de Dios, el sacrificio que tú estás haciendo, te doy una palabra de parte de Dios, ahora caerá. Prepárate para que veas esos muros caer. Si es verdad que te está lastimando, es verdad que te han hecho sufrir, es verdad que te duele lo que está pasando, pero si permaneces en el amor de Dios, prepárate, porque Dios es poder y el poder de Dios viene hacia el amor de Dios. Levanta tu mano conmigo allí donde está y di: Señor, dame revelación del movimiento de la iglesia. No sea cosa que me haya quedado desgastado en métodos, estrategias, administración, discipulado y unas buenas obras maravillosas, buenas enseñanzas. Pero me olvidé del mover del Espíritu. Y el mover del Espíritu tiene que traerme revelación del amor de Dios y del poder. Y cuando el amor de Dios se me está revelando y yo estoy teniendo una experiencia de todo lo que Dios ha sacrificado por mí, no hay límites para yo sacrificarme. Entonces no importa lo que venga, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea el momento, el mover del Espíritu jamás se va a detener, porque el principio del reino de Dios es continua expansión. Y para expandir el reino, para que la iglesia se expanda en Guantánamo, Tierra Santa, Moa, allá que se extienda en Granma, se extienda en las ciudades, en Casablanca, 10 de octubre, donde quiera que está, en cualquier parte, en Arte Sin Misa, donde quiera que se va a extender, donde quiera que se va a expandir este movimiento, necesita ser ungido con el Espíritu Santo. Significa necesitamos ser activados con el amor y el poder de la cruz del Calvario. Gracias a los apóstoles que pudieron conocer a Jesús de Nazaret y pudieron conocer al Cristo resucitado. Y se hizo imposible que la cárcel le callara la boca, que la crucifixión le callara la boca. Ningún escenario de muerte y de dolor detuvo el evangelio. ¿Por qué? Porque esos apóstoles poseían el movimiento de la iglesia. ¿Y cuál es el movimiento de la iglesia? El movimiento del amor y el movimiento del poder de Dios. Cada vez que se habla de la cruz, muchas veces lo hablamos como un hecho histórico, algo que ocurrió y que marcó la historia. Pero cuando se trata de hablar de la resurrección, no se puede hablar igual. ¿Por qué? Porque la resurrección solo puede hablarse por medio de la revelación. Por eso tienes que revisar si tu ministerio está muy fuerte en la enseñanza, si es muy fuerte en la administración, si es fuerte en sabiduría, qué bueno, gloria a Dios. Todo debe estar bien organizado. Pero si le falta la revelación de la resurrección, del mover del Espíritu, de la hora, del Cristo que está caminando ahora, que se levantó de los muertos, que dejó la tumba vacía, que resucitó, que está con... Si no tiene ese mover, si no tiene esa revelación, entonces simplemente hemos llenado la iglesia de una buena organización. La resurrección de la cruz, apúntalo. La resurrección de Jesucristo es el fundamento y el sustento del cristianismo. Hechos capítulo 4, versículo 33. Hechos capítulo 4, versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Ves lo que dice la palabra? Y con gran poder los apóstoles, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Con qué daban testimonio? Con gran
poder. ¿Qué significa con gran poder? Significa ser ungido y habilitado por el Espíritu Santo. Si yo no tengo revelación de la resurrección de Jesús, yo no tengo fe para operar en el ahora. Por eso es que estoy lleno de miedo, de temor, y me voy a la copia y vivo copiando lo que todo el mundo hace y lo que le da razón. Cuando voy a ministrar, quiero ministrar como T.B. Joshua sin yo ser T.B. Joshua ni tenerle llamado de T.B. Joshua. Cuando quiero predicar como un predicador famoso. Ahora, no está mal imitar los principios, es decir, cuáles son los principios que practica T.B. Joshua, el ayuno, la oración, el monte de oración. Esos son principios muy importantes de imitarlo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros queremos imitar las obras y no imitar los principios del reino de Dios? Nos volvemos copia y dejamos de ser originales. Y es cuando nos frustramos. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestra fe no está operando en la revelación? Todo lo que hacemos es una obra muerta. Todo lo que hacemos es una obra muerta. ¿Por qué? Porque no hay en ello revelación de lo que Dios quiere hacer ahora. No hay testimonio, no hay autoridad, no hay dominio. Con gran poder, repitan conmigo, con gran poder los apóstoles daban testimonio. Con gran poder daban testimonio acerca del Señor Jesucristo. Diga conmigo, con gran poder. Diga, daban testimonio, diga, de la resurrección. ¿De qué daban testimonio? Entonces la resurrección no se puede hablar sin revelación. Porque la cruz fue un hecho, pero la resurrección es cuestión de fe. Entonces, ¿en qué movimiento está metida la iglesia? ¿En qué se está metiendo nuestra gente? ¿Qué le está pasando a nuestras redes? ¿Se está deteniendo el mover? ¿Se está deteniendo el movimiento del Espíritu? ¿Se está estancando? ¿A dónde están llegando los discípulos que estamos discipulando? ¿Qué pasa al final del trimestre? ¿Qué pasa a final de 2 meses? ¿Le diste fiesta de bienvenida? ¿Retiro de sanidad interior? ¿Le diste escuela? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Los ves crecer? Porque si le estás dando una buena dosificación, una buena estructura y un buen pase en la visión, pero no hay mover de resurrección, ellos no están siendo edificados en el poder del Espíritu de Dios. Por consiguiente, a final del trimestre simplemente están mucho más caóticos que al principio. Y todo sigue estancado, aunque estamos dando paso, porque nos falta el mover de Dios. Apunte esto, la revelación de la resurrección, apúntelo. La revelación de la resurrección es la única fuente de poder para transformar el corazón de un hombre. La revelación de la resurrección es la única fuente para transformar el corazón de un hombre. Primera de Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, mira bien, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. ¿Qué significa? Que cuando predicamos y enseñamos, la gente no cambia. Cuando predicamos y enseñamos, la gente no se transforma. Al cabo del fin de mes y de meses nos damos cuenta que nos estamos desgastando, pero la gente no está cambiando. Ese resumen es un indicador de que todo lo que estamos haciendo está basado en lo que sabemos hacer, pero que no hay revelación del mover de la resurrección de Jesús. En eso no se está manifestando, no está dando testimonio el Espíritu Santo de que es real lo que nosotros estamos enseñando, porque de donde nosotros estamos extrayendo esa enseñanza es de un libro, pero no de la intimidad con el Espíritu Santo. No estamos haciendo ungido en el altar. Tenemos una buena enseñanza, pero no tenemos la unción de la resurrección de Jesús ahora. Apunte esto. La revelación de la resurrección es lo que valida nuestra predicación. La revelación de la resurrección es lo que valida nuestra predicación. ¿Lo apuntó? Cuando usted tiene revelación de la resurrección, ¿qué sucede? Usted ha sido validado por Dios para soltar la palabra. ¿Y cómo se vuelve esa palabra? Una palabra profética. Por eso dicen que Jesucristo es el espíritu de la
profecía. Cuando usted comienza a profetizar, significa que el Señor le ha revelado frescamente una palabra para su hermano, una palabra para la iglesia, una palabra para el equipo. Entonces comenzamos a ver a Cristo en el espíritu de la profecía. Por eso necesitamos que a partir de este momento cada uno de nosotros podamos decir cuál es el movimiento que está llevando nuestra iglesia en momentos como este, en situaciones como esta. Así que quiero cerrar ya de esta manera. Quiero solamente recordarles a ustedes que es importante que cada pastor, que cada ministro esté siendo ungido por el Espíritu Santo. Y recuerden la enseñanza. Quiero que se remitan a YouTube y puedan buscar uno de los mensajes que están allí, cómo prosperar en las arenas del desierto. Ahí le doy un ejemplo acerca de un hombre que fue ungido. David fue ungido por Dios, y cuando fue ungido por Dios, eso no significó que no enfrentaría adversidad. ¿Cómo vemos a David como ungido de Dios? Primero, como joven, corriendo del palacio a la cueva, huyendo como prófugo de la justicia. Y luego, cuando llegó a palacio, fue establecido y la profecía se cumplió. ¿Qué le sucedió? Al ungido le vino la desgracia más grande y más terrible que a cualquier padre de familia le puede venir, que a cualquier siervo de Dios le puede venir. Y allí encontramos 4 espíritus terribles que atacaron el reinado de David. Y podemos encontrar el espíritu inmoral que vino a través de su hijo Amnón y atacó a su hija Tamara, que era la hermana de él. Luego vimos al espíritu que vino a través de Absalón, y pudimos hablar en ese mensaje y en esa enseñanza acerca de cómo Absalón comenzó siendo el hermano confidente y terminó con heridas, con amargura, y se volvió un hermano homicida y un hermano rebelde contra su padre, a punto de dividir el trono y de hacer guerra a su papá. Y vemos que las cosas no se quedaron ahí. El ungido de Dios también tuvo que enfrentar el espíritu de Ahitofel, el hombre de confianza que levantó la conspiración, que potencializó la conspiración contra él. Y luego comenzamos a ver entonces el espíritu de Simei, cuando salió maldiciendo, arrojando piedra y tirando tierra contra el rey. Y en todo esto vimos un espíritu diferente atacar al ungido. Pero por sobre todas las cosas, mientras mucha gente se daba banquete y creía que cada una de esas pruebas, esas aflicciones iban a terminar con la vida de David, aunque él salió del trono físico, aunque él salió del palacio físico, nos dimos cuenta que nunca de su corazón salió ¿qué cosa? Salió el arca del pacto, ni salió tampoco ¿qué cosa? La adoración a su Dios. En todo él supo siempre dar gloria y dar gracias a Dios por todas las pruebas de su vida, y mantuvo en su corazón el movimiento del Espíritu de Dios. Por eso, a cabo de un tiempo, el Padre le devolvió su palacio, le devolvió el trono, lo restituyó y continuó siendo el rey ungido para Israel a pesar de todas las pruebas. Declaramos en este momento, estamos listos para orar por ustedes, y queremos declarar que todo lo que está pasando en tu vida, todo lo que puede estar ocurriendo en la iglesia, en el ministerio, dentro o fuera de ella o alrededor de ella, cualquiera de estos niveles de ataque en los cuales tú pudieras haberte envuelto, ninguno de ellos va a detener lo más glorioso que hay en tu vida. Lo más glorioso de esa iglesia es el movimiento del Espíritu Santo. ¿Para qué los convoqué hoy? ¿Para qué les pedí que vinieran y que nos pudiéramos reunir por medio de esta conexión? Porque mi gran anhelo es que el mover del Espíritu Santo continúe dirigiendo la iglesia allá donde usted está, no importando las pruebas, las dificultades. Mi gran preocupación es que el mover del Espíritu sea sustituido por la buena enseñanza, por la doctrina, por la buena metodología, la estrategia, la administración, los buenos métodos administrativos, pero al final de los meses, a los trimestres, seguimos en el mismo lugar, con la misma gente y cambiando de gente nueva, pero nunca se crece, nunca se forman, nunca se levantan frutos, porque a pesar de que hay un buen método, una buena administración, hemos creado una buena organización de obra muerta que carece del ungimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué necesita ser ungido? Con el Espíritu Santo. Porque Él es el único que nos puede revelar la resurrección de Jesús. Y donde está la revelación de Cristo, hay una validación para predicarlo. Hay una validación, continuamente se está manifestando, porque Jesús es el Espíritu de la profecía. Amados pastores, quiero orar por ustedes. Quiero declarar la palabra sobre ustedes. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad en esta hora. Mira a cada hijo que está ahí, cada pastor, cada pastora, y quizás a su alrededor hay algún miembro, alguna parte de su equipo que están ahí. Señor, tú conoces las pruebas, las dificultades, las vicisitudes que están enfrentando cada uno, como la estamos enfrentando acá nosotros. Alabamos tu nombre por la adversidad.
Alabamos tu nombre por las pruebas, por las dificultades. Pero también damos gracias porque vemos continuamente la estrategia y el mover del Espíritu Santo salvando vidas. Vemos el mover de Dios a través del clamor de hombres y de mujeres que no cesan de llegar al altar para buscar tu presencia. Alabamos a Dios en esta hora porque sabemos que sobre la tierra hay un movimiento del Espíritu y la tierra guarda la manifestación de los hijos de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu sangre derramada en la cruz del Calvario por amor, que la sangre derramada por amor para salvación y para redención ahora esté activa sobre cada pastor, sobre cada iglesia, sobre cada equipo. Que la sangre de Jesús entra ahora. Entra ahora a la vida de esos pastores, a la vida de esa iglesia, y toda área en pecado en su corazón, toda área de pecado que está frenando el mover del Espíritu Santo, sea redimida por la sangre del Hijo de Dios. Y declaramos ahora una activación sobrenatural de la unción del Espíritu Santo sobre su vida, sobre su corazón, sobre los proyectos, sobre los diseños, sobre la originalidad de esa iglesia. Declaramos una visitación del Espíritu Santo que le da validación a esa iglesia, que le da protección a esa iglesia. Prepárate, pastor, sigue hablando, sigue respondiendo, escoge la manera en la que vas a responder a esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús ahora vengo declarando el sonido profético. Jesús es el espíritu de la profecía. Jesús es el espíritu de la profecía. Donde el Espíritu Santo ha ungido la iglesia, habrá un sonido de la última hora. Habrá un sonido, habrá un movimiento de vida en esa red. Habrá un sonido, habrá un movimiento de salvación en ese mentor, en ese anciano, en ese diácono, en ese pastor o en esa pastora. Declaro y creo que Dios pone un sonido de vida, un sonido de unción, un sonido del Espíritu Santo. Declaro como en los días de Noé, que el león, el tigre, todo el mundo, los pájaros, cada especie escuchó el sonido. Aquellas especies que iban a ser salvadas entendieron el sonido de Dios y entendieron el destino, el lugar al cual debían entrar. Yo desato ahora mismo y declaro sobre cada pastor, sobre cada iglesia, sobre cada lugar ese sonido del Espíritu, ese sonido profético que se desata para la familia que va a ser salva, para el ministro que va a ser salvo, para el político, el militar, el ingeniero, el doctor, el económico. Ahora mismo en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios te unge con un sonido. Dios te unge con un sonido, como el sonido en los días de Noé, que levantas el arca para que Dios pueda poner en ella entonces los que van a ser salvos en el nombre de Jesucristo. Dios te da el diseño de la iglesia de la última hora, el equipo de la última hora. En el nombre poderoso de Jesús, entra el Espíritu de vida, entra el Espíritu de vida, el sonido, el movimiento de la vida sobre ti ahora. Recíbelo, recíbelo. Dios comienza a ungir tu mente, Dios comienza a ungir tu alma, Dios comienza a ungirte ahora, a prepararte, a equiparte como a Noé. Él dijo: cuando yo venga será como los días de Noé. Declaramos ahora que ese sonido profético que la naturaleza escuchó, que los animales escucharon y entendieron más que animales, hay personas ahora conforme a tu creación. Desatamos crecimiento de vida, desatamos el movimiento de vida en la ciudad, desatamos movimiento de vida sobre cada pastor ahora en el nombre de Jesús, sobre Casablanca, sobre Rubén y Rachel. Oh Dios mío, desatamos el mover del Espíritu Santo ahora sobre Sosa y la esposa. Declaramos el mover del Espíritu sobre Arte Sin Nisa. Recibe de la gracia de Dios. Declaramos el mover de vida, así como estuvo sobre Noé, estén sobre ustedes ahora allá en Granma. Dios te bendice, Dios te da un sonido profético ahora para esa ciudad. Declaramos sobre Holguín, declaramos sobre Moa, declaramos sobre Guantánamo. Dios desata el sonido ahora. Son ungidos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el ahora trae revelación, trae manifestación y comienzan a dar testimonio acerca de la resurrección de Jesús. Los discipulados cambian, hay una revelación, hay un punto de vista diferente, hay una estrategia para ministrar diferente, hay una pasión por el ayuno, una pasión por el altar, una pasión por las vidas, una pasión por conocer a Dios. Comienza la revelación del amor, un nuevo nivel de sacrificio en los pastores. Los pastores entran en sacrificio, entran en sacrificio. El primer proyecto es el altar, el primer proyecto es la presencia de Dios, el primer proyecto no es la construcción, el primer proyecto es la presencia, el mover, la aparición del Espíritu Santo. Para cuando necesites protección, Dios está allí.
Para cuando necesites dirección, Dios está allí. Declaramos el mover del Espíritu sobre las ciudades, sobre nuestra nación. Declaramos que los pastores se levantan ungidos para dar testimonio del Espíritu de Dios, para dar testimonio de la resurrección de Jesucristo. Declaramos protección sobre sus iglesias, declaramos protección sobre sus vidas y declaramos que en esta mañana, en esta hora preciosa, Dios trata con el matrimonio, Dios trata con el equipo, Dios trata con los discípulos y a partir de este momento el Espíritu de la resurrección se hace real en su vida, se hace real en su matrimonio, se hace real en su llamado. No van a andar libres, no van a andar así como sin nada, no van a hacer lo que les da la gana, van a comenzar a someterse al Espíritu, van a andar en el temor del Espíritu Santo. Más allá que una visita, más allá que una clase, más allá que un discipulado, el Espíritu de la resurrección de Jesús se quiere manifestar. Que Dios te bendiga ahora, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios te dé dirección, que la paz de Dios esté con ustedes en el nombre poderoso de Jesucristo. Y todo espíritu que no es de Dios, todo espíritu inmoral, todo espíritu de rebelión, todo espíritu de sedición, todo espíritu de división, en el nombre de Jesús sale. Todo espíritu de conspiración contra ti es destruido. Dios destruye el consejo de Aitofel contra ti. Dios destruye las palabras de maldición de Simei contra tu vida. En el nombre de Jesús. Recibe la gracia, recibe la unción del Espíritu Santo. El movimiento de la iglesia está sobre tu vida. Gracias, Jesús. Cada pastor repita conmigo: Padre Celestial, en este momento reconozco que necesito del movimiento del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme y una virtud que Dios me haya permitido estar con ustedes. Que Dios les bendiga, mis amados hijos. Adelante. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el primer proyecto que vamos a tener adelantado? El altar. Nuestra vida con Dios. El movimiento del Espíritu Santo. Y continúen aquellas grandes tareas que Dios les ha dado. En avance, en prosperidad y en gloria, sin que éstas puedan sustituir el primer movimiento. La prioridad es el mover del Espíritu Santo para esa casa, para tu matrimonio, para tu ciudad, para tu iglesia. El movimiento del Espíritu Santo. Un abrazo. Y el movimiento del Espíritu es el movimiento de la resurrección. Si Cristo murió, es un hecho, pero que haya resucitado es una cuestión de fe. Y para que tu fe pueda operar, necesita la revelación de la resurrección. Te quiero. Un abrazo, mis hijos. Envíen testimonios del movimiento del Espíritu Santo. Gracias. Dios les bendiga.